Somos el equipo PC11 de la Expo Ingeniería de la región Ciudad de México, Campus Santa Fe, con el tema de exposición Análisis de fenómenos físicos dentro de un coche solar, un proyecto con impacto social. El equipo está conformado por Donovan Alvarado, Antonio Sebastián Suárez, Fernando Cordero, Josué Huitrón y Juan Pablo Pérez. En las últimas semanas hemos sido testigos de uno de los problemas más importantes de la actualidad, la contaminación atmosférica, especialmente en nuestro país. La cantidad de contaminación que producen los combustibles fósiles es alarmante y ha incrementado en la última década. La Agencia Europea del Medio Ambiente informó que un coche de gasolina de tamaño mediano emite aproximadamente 43 toneladas de CO2. Desde el año 2021, las emisiones de dióxido de carbono en México han crecido 46 mil megatoneladas, un 10.4%. Y esto como resultado ha traído las altas temperaturas que hemos sentido en los últimos 2 meses. La solución que hoy ponemos es diseñar un auto eléctrico cuya fuente de energía sea una celda solar. Al implementar el uso de las celdas solares, ayudaríamos a cumplir el objetivo 7 de la ONU, que es la energía asequible y no contaminante para el desarrollo de la agricultura, empresas, comunicaciones, la educación, la sanidad y el transporte. Con esta idea y pensando en la naturaleza de la luz solar, se realizó el siguiente circuito. Si existe un voltaje mayor de 5 volts, los paneles suministran energía a los motores y se cargan los capacitores. Si no cumple la condición anterior, entonces la carga almacenada de los capacitores suministra energía al motor hasta que estos se descarguen. Los componentes utilizados para este circuito son 6 celdas solares de 6 volts y 100 miliamperes, un banco de capacitores de 1 farad y 5.5 volts, un relevador, un diodo rectificador y un motor que funciona con 6 volts y 100 miliamperes. El motor está en paralelo a la celda y el capacitor. En ambos casos, la conexión negativa del motor se conecta con estos dispositivos a través del relevador. La función de cambio está conformada por el relevador, por la celda solar y como parte principal el diodo. Actualmente, por limitaciones tecnológicas de las celdas solares, este circuito no sería escalable para su uso automotriz. Sin embargo, se sigue trabajando en este tipo de tecnologías, lo cual hace que sea viable en un futuro. Por otro lado, la función del trabajo del circuito se puede modificar por otras aplicaciones, por ejemplo, alumbrado público o bombas de succión en campos agrícolas expuestos a altas temperaturas. Para el diseño, dado que la fuente de voltaje son las celdas solares o los capacitores y por conservación de energía, parte de la energía eléctrica se perdería en energía mecánica debido a la torca producida por la fuerza de fricción. Para esto, la potencia perdida por cada una de las ruedas está dada por la fuerza de fricción, que es proporcional al coeficiente de fricción entre la rueda y la superficie, su masa, la fuerza gravitacional, el radio de la rueda y su velocidad angular. Con este principio, diseñamos el chasis del auto en CAD y recortado en máquina láser, con el objetivo de minimizar la masa, que fue de 250 gramos, para tener la mayor velocidad posible. El funcionamiento de una celda solar está basado en la descripción cuántica de la materia. Comienza cuando los fotones inciden sobre la superficie del material semiconductor, generando los pares electrón huecos, separados por el campo eléctrico interno de la unión PN y así generando una corriente eléctrica. La corriente máxima se obtiene cuando el voltaje es mínimo y el voltaje máximo. Cuando las celdas solares no están conectadas a ningún dispositivo, caracterizando una celda solar, obtuvimos la gráfica del potencial y corriente, ambas respecto al voltaje, y con esto determinamos el número necesario de celdas para hacer funcionar el motor. Un circuito RC es similar a un tanque de almacenamiento de agua con una llave, donde el volumen del tanque representa la capacitancia del capacitor y la llave la resistencia. La cantidad de agua almacenada sería la carga del capacitor, mientras que la energía potencial de la columna de agua sería la diferencia de potencial eléctrico. Al igual que un tanque de agua, su tiempo de descarga depende de la apertura de la llave, y en el circuito RC su tiempo característico tau depende del producto de su capacitancia y resistencia. Un capacitor típicamente tiene un comportamiento exponencial al principio y con el tiempo alcanza un valor estacionario en su voltaje, y al igual su descarga es exponencial. Basándonos en los comportamientos del circuito eléctrico, en primer lugar, cuando está expuesto a la luz solar y los capacitores se encuentran descargados, el auto presenta una aceleración exponencial hasta que alcanza una velocidad terminal de 13 metros por segundo, debido a la carga del capacitor y su estado estacionario. En segundo lugar, el motor es alimentado por el capacitor y como respuesta el auto se acelera hasta detenerse, alcanzando una distancia de 4.5 metros en 27 segundos, todo lo anterior como consecuencia del capacitor. En conclusión, para nuestro vehículo solar, en la carga del capacitor hubo una aceleración de 14 segundos y velocidad terminal de 0.13 metros por segundo. En la descarga del capacitor, un alcance de 4.5 metros en 27 segundos, y cumplimos como el séptimo objetivo del desarrollo sostenible de la ONU: reducir la dependencia de combustibles fósiles, bombeo de agua en zonas agrícolas y el alumbrado público o privado. Muchas gracias.